Hola, ¿cómo están? Pues vamos a empezar a hacer un resumen, como les había comentado. Vamos a empezar a hacer un resumen. Se me ocurrió hacer un resumen desde lo más básico, lo más fundamental. Y esto es ver, entender un poquito cómo cuadran las cuentas cuando tenemos un ejercicio simple. Supongamos que tenemos que hacer 5 periodos del balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo. Pongamos las reglas del juego. Las reglas del juego serán las siguientes. Todos los gastos se pagan en efectivo y todas las ventas se cobran en efectivo. Esto implica que no vamos a tener que llevar otras cuentas como cuentas de clientes, proveedores y demás. Bueno, esto nos va a hacer mucho más sencillo el ejercicio y aparte, pues vas a quedarte con la noción general de lo que hay que hacer. Entonces, primero vamos a hacer esto, vamos a invertir unos 5 o 10 minutos en hacer este ejercicio y ya después nos pasamos al ejercicio grande. Y esto te va a dar una idea, te va a nortear, te va a permitir, digamos, saber hacia dónde estás parado y hacia dónde te diriges, ¿no? Bueno, vamos a ver. Primero que nada, aquí tenemos los datos iniciales. Los datos iniciales serán con los que comenzamos. Empezamos con una caja de 5,000, mobiliario equipo de 4,000, pasivo circulante de 1,000 y capital contable de 8,000. Entonces, vamos a ver cómo empezaría esto. Básicamente, tenemos aquí nuestro activo circulante, caja. Nos dice que con esto iniciamos, entonces vamos a tener aquí, por cierto, estos que son los saldos iniciales, hay que decir que serían los saldos con los que termina el periodo preoperativo. Este es nuestro periodo preoperativo, ¿no? Entonces vamos a poner aquí mejor, vamos a poner periodo 0 y ahora sí, periodo 1, 2, 3, 4. Entonces, el periodo 0, esto es para que no tengamos ventas en el periodo preoperativo. Entonces, aquí el periodo tendría un saldo de 5,000. Este es con el saldo con el que arrancas. Eh, Activo circulante no es otra cosa que las cuentas que haya ahí en el activo circulante. Te fijas que he omitido pues buena parte de las cuentas, ¿no? Que hay en el activo circulante, simplemente para quedarnos con lo más básico, ¿no? Ahora, tenemos mobiliario equipo por 4,000. No lo vamos a depreciar en esta ocasión. Por lo tanto, este saldo que está, habremos de copiarlo más adelante. No habrá activo diferido. Y entonces nuestros activos totales van a ser la suma de los activos circulantes más los activos fijos más los activos diferidos. Entonces ahí tendríamos 9,000. Lo recorremos, esta sumatoria. Y esta sumatoria del activo circulante también la recorremos. El pasivo circulante nos dice que van a ser 1,000. Entonces vamos a ponerle aquí 1,000. Iniciamos en el periodo preoperativo con 1,000. El pasivo total va a ser la suma del pasivo circulante más el pasivo a largo plazo. Entonces sumamos esos dos y recorremos. Todas esas cuentas que veas en gris quiere decir que ahorita no vamos a hacerle una cédula para simplificar las cosas, ¿no? Y en este caso el capital social vamos a tenerlo como lo que haga falta. Entonces decimos activo total menos pasivo total. ¿Cuánto me hace falta como accionista? ¿Cuánto debo de poner como accionista? 8,000 son con los que comienzas. Y bien, entonces ahora vamos a calcular aquí el capital contable, que es la suma de la utilidad acumulada, de la utilidad del ejercicio, más el capital social. Recorremos hacia la derecha. Vamos aquí a sumar el pasivo total más el capital contable. El capital contable, si no lo puedes seleccionar porque aquí mismo se está obstaculizando esto, ¿qué tip tienes que hacer? Pues hacer un poquito más grande tu celda y ya con eso te deja agarrar la celda de arriba, ¿no? Entonces,
quedamos que era el pasivo total más el capital contable. Esto justamente estamos observando cuánto tenemos en pasivo más capital. Y finalmente las diferencias. Estas diferencias van a ser activo total menos, recuerda, si no te deja agarrar la de arriba, lo único que tienes que hacer es hacer un poquito más ancha esta celda. Ahora sí, activo total menos pasivo más capital contable. Esto debe de cuadrar, entonces la diferencia debe de ser 0. Entonces ahora, ya que hicimos nuestro balance preoperativo y todo lo demás lo dejamos listo en las sumatorias, no hemos hecho ninguna operación, vamos a ir al estado de resultados. El estado de resultados lo vamos a armar basado en la información que nos dicen cuánto vamos a vender, cuánto vamos a tener de costos, cuánto vamos a tener de gastos operativos. Entonces, los gastos operativos ya saben que son los gastos de administración y gastos de venta. Entonces, lo único que voy a hacer es fijarme en qué periodo estoy. Estoy en el periodo 0, pero mis ventas comienzan en el periodo 1. Así es que me voy al periodo 1 y digo, voy a vender 4,500. El costo va a ser de 1,100. Mi utilidad bruta va a ser la diferencia. Recuerden, agrandarlo si no se muestra. Entonces, la utilidad bruta va a ser las ventas menos el costo de ventas. Vamos a tener aquí gastos operativos, que son los que aquí aparecen. La utilidad antes de impuestos va a ser igual a la utilidad bruta menos los gastos operativos. Los impuestos se van a multiplicar, se van a calcular como la utilidad antes de impuestos por la tasa de impuestos vigente en el periodo 1, que es 30%. Y después la utilidad neta va a ser una resta entre esas 2,900 menos 570. Recuerden que ahorita que estoy haciendo este video, puedes hacer pausa donde tú consideres para irlo siguiendo, ¿no? Vas a tener que hacerle alguna pausa quizá para que puedas ir de la mano, pero el caso es que ya ahí tienes oportunidad de utilizar la tecnología a tu favor. Entonces, darle pausa y ya ir desarrollándolo con más calma, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues simplemente ya que tengo este renglón, lo recorro. Ahora voy a las entradas. Esto va a ser mucho más sencillo del ejercicio que nosotros hicimos inicialmente porque todo lo que vendamos lo vamos a cobrar en el periodo. Entonces, vamos a ver. Si yo quiero representar mis ventas como entradas, entonces voy a decir todo lo que venda van a ser entradas. ¿Ok? Ahí simplemente estoy seleccionándolo, ¿no? Si hubiera alguna entrada financiera por algo que de repente quieras registrar, como que entró dinero en ese periodo, pues ya lo copias. Si no, simplemente sumamos. Recuerda que en el flujo de efectivo deben de venir, de hecho, 3 entradas, nos hace falta una. Es entradas operativas, entradas financieras y entradas por inversiones. Pero bueno, ya con eso ahí tenemos, ¿no? Después ya le pones el renglón. Y todo lo que gastemos van a ser salidas de dinero, o sea, se va a pagar en el periodo. Entonces, me gasté costo de ventas, entonces pago el costo de ventas. Gasté por operación del negocio, entonces pago por las operaciones del negocio. Pagué impuestos, pues entonces pago los impuestos. Pues, ¿cuánto me va a dar en salidas? 3,170. Vamos a ver. Esto lo recorres y ya está, ¿no? Y finalmente vamos a empezar, aunque teníamos un saldo de 0, la generación neta de efectivo debe ser igual a las entradas menos el total de salidas. Y aquí, ¿cómo le hacemos para llegar a un saldo final de 5,000? Pues sencillo, podemos decir aquí que el financiamiento que recibimos fue de 5,000, ya descontando todo lo que te compraste, que en este caso te compraste activos por 4,000, ¿no? Y tuviste un financiamiento de 1,000. Bueno, pues esto estoy ya condensándolo todo para que nos coincida en este primer periodo, que es básicamente hacer que cuadre con el saldo que nos está reportando, saldo final de caja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a decir, ¿cómo se saca el saldo final? Es saldo inicial
Recuerden que agrandemos tantito esta celda para que no tengamos ese problema. Entonces decimos saldo inicial más generación neta de efectivo va a ser nuestro saldo final. ¿Y qué podemos recorrer? Bueno, pues estas dos sí las podemos recorrer, la del saldo inicial no. Entonces voy a recorrer estas dos. Y para poder recorrer el saldo inicial, bueno, pues vamos a primero formularla. Saldo inicial es saldo final anterior. Y con esto ya terminamos nuestro flujo de efectivo. Nuestro flujo de efectivo nos va diciendo cuánto tenemos en caja y bancos. Y bueno, aquí le pondríamos caja y bancos, ¿no? Para que tuviera todos los conceptos. Y aquí vamos a empezar ya a hilvanar nuestro balance general, que en este caso es el saldo final. Vamos a reportar los saldos finales. Activo fijo, como te dije, no lo vamos a depreciar, no va a cambiar de valor porque no voy a ahorita hacer la cédula. Entonces simplemente replico el saldo anterior y lo dejo congelado a través del tiempo, ¿no? Esto es válido para simplificar aquellas cuentas en las cuales tú sepas que van a tener un saldo promedio y no quieres llevar cuenta específica de cuánto van cambiando. Y sin embargo, estás pudiendo armar un estado financiero bastante sencillo, fácil y que te permite analizar, ¿no? El siguiente paso es el pasivo circulante. Tampoco le voy a generar ahorita una cuenta de seguimiento, por lo tanto, tengo que copiar los saldos para evitar que haya fluctuaciones y esas fluctuaciones pues me requieran que haga una cédula, ¿no? El capital social, también estoy poniendo el saldo final anterior, como ya hemos visto. La utilidad del ejercicio, quedamos que es la utilidad neta que aparece en nuestro periodo, por lo tanto, esta utilidad que se genera en el periodo 1 pasa aquí a la utilidad del ejercicio y la recorremos. Y para que nuestro estado financiero cuadre, lo único que tendríamos que hacer sería poner la utilidad acumulada, que es la utilidad del ejercicio anterior más la utilidad acumulada anterior. Las dos son anteriores. Ya con eso nos va a cuadrar nuestro estado financiero. Bueno, pues esto es básicamente la esencia de los tres estados financieros. Tú me podrías decir, oiga, profe, se ve verdaderamente muy fácil esto. ¿No lo podemos hacer así para nuestro proyecto? Bueno, pues vamos a esforzarnos un poquito para hacer algo que tenga mayor realismo, porque aquí te fijas que hicimos muchas suposiciones que simplificaban los estados financieros, pero también esto te lo pongo pues para que de repente no sea tan digamos, no sea tan impactante de repente decir, uy, los estados financieros son muy difíciles, ¿no? Bueno, ahorita ya te los bajé a un nivel donde los ves como chiquitos, ¿no? Y esto, evidentemente, después le vamos cargando más grado de realismo y estamos haciendo que nos permita dar más utilidad. Bueno, esta es la esencia. Puedes pausarla, regresarte a ver el video una vez más y cuando ya te sientas listo, ya has captado la esencia general del estado financiero, pues vamos a la segunda parte que es hacer el ejercicio de nuevo, este ejercicio que nosotros habíamos preparado la semana pasada, bueno, bien esta semana, de hecho lo hicimos esta semana, el día martes, y que le estuvimos poniendo unos detalles el día jueves, ¿no? Entonces, vamos a la segunda parte. Ok, en esta segunda parte, no te vayas a impresionar, de repente todo va en su debida dimensión. Vamos simplemente observando qué información ahorita vamos a trabajar. Que no te preocupe toda la demás información, porque esa después la vamos a trabajar. Aquí tenemos nuestras unidades, nuestro precio de venta, costo de venta unitario, unidades a vender, tasa impositiva, gastos administrativos, gastos de venta, el préstamo bancario 1 y si se requiere, calcularemos un préstamo bancario 2 a una diferente tasa. Nuestros activos que se van a depreciar, el valor de rescate que necesita existir, política de tesorería si es que vamos a tener algunos cobros o pagos, bajo qué criterio van a ser, y los
Y los cobros de nuestras ventas van a ser 60% de contado, 30% desfasados a 30 días. Mientras que nuestros pagos van a ser 30% de contado y el resto a 30 días. Y vamos a procurar tener, pues ahí algún mínimo de tesorería, que ese sería como tu reserva de seguridad. Vamos a tener algún saldo mínimo en inventarios y una cantidad mínima en capital contable, como esta puede llegar a existir algún requerimiento que necesites modificar, pero ahorita, como vemos, no. Y no vamos a aplicar ahorita IVA, no vamos a aplicar ahorita IVA para mantenerlo sencillo. El tiempo está, digamos, ya limitado, ¿no? Iba a decir en nuestra contra, pero no. En realidad estamos con los tiempos limitados, pero vamos a presentar estados financieros muy buenos, ¿no? Entonces, vamos a, eh, vamos al préstamo bancario. Vamos al préstamo bancario. Bueno, se me olvidó borrar esto, no importa, ahorita lo volvemos a hacer. ¿Cómo saber cuánto dinero pedir prestado? Bueno, ya teníamos por ahí un saldo. Veamos cuáles eran estos saldos. Estos saldos, los que voy a marcar ahora, los voy a poner en otro colorcito para que los podamos ver uno a uno. Vamos a ponerlos en un color verde brillante. Entonces, lo primero que te dicen es que es el saldo de caja va a ser de, me parece que era un poco menos, porque me parece que todavía no teníamos el dinero suficiente. Ah, no, creo que sí eran 2 millones. Saldo inicial 2 millones. Inventarios 85,000. Maquinaria teníamos 625,000. Mobiliario 379,000. Proveedores y acreedores, ¿cuánto les debemos? 50,000. Préstamo bancario 1, 750,000. Y no nos dan la inversión inicial, pero con una sencilla operación. La operación es todos nuestros activos se suman y después se resta nuestro pasivo total. Y esto sería como, vamos a hacerlo de nuevo, ¿no? Imagínate si no lo tuviéramos hecho. Primero sumaríamos todo nuestro activo circulante, todo nuestro activo fijo, sumamos el activo circulante más el activo fijo y me da mi activo total. Y entonces sé que esto es todo lo que necesito para armar mi proyecto. Pero ya conseguí 50,000 de préstamo de proveedores y un préstamo bancario por 750,000. Por lo tanto, ¿cuánto me resta? ¿Cuánto necesito yo poner? Pues la operación será así. Diremos, activo total menos pasivo total. Aquí observa una vez más quién es tu pasivo. 50,000 de proveedores más 750,000 de préstamo bancario 1. Entonces, esto es lo que tú tienes que poner. Esta celda no se recorre porque sería como solamente una excepción para simular que estamos haciendo el cálculo de cuánto necesita poner la empresa para iniciar. Solamente ahí se vale. Entonces, en esta primera parte ya tenemos nuestro estado financiero que nos cuadra. ¿Cómo sabemos que nos cuadra? Bueno, pues revisamos que nuestro activo total sea igual al pasivo más el capital contable y la diferencia, por lo tanto, sea cero. Entonces, ya entras en un estado financiero que ya te cuadra. A diferencia de lo que hicimos digamos, en el otro ejercicio, pues vamos a tener que construir más cédulas para armar los estados de resultados. Sin embargo, el propósito va a ser más o menos el mismo, ¿no? Entonces, vamos al estado de resultados, vamos a calcular las ventas. Estas van a ser a partir del periodo 1. El periodo preoperativo ahorita no va a tener movimientos, así es que vamos a calcular las ventas y estas ventas van a ser de la siguiente manera. Precio de venta por unidades a vender en el mes que corresponde, en el mes de enero o periodo 1, ¿no? Y ya que tienes tus ventas, las comparas, ahora nos vamos al costo de ventas, que sería las mismas unidades a vender, que son 1,240 unidades a vender por su costo, por 550. Esto nos da 682,000. Calculamos la utilidad bruta. Nos queda de 1,054,000.
Montamos aquí los gastos administrativos y gastos de venta. Los gastos administrativos los tenemos por acá. Y los gastos de venta abajito, en la celda, en el renglón 26. Entonces, esto ya nos permite calcular la utilidad operativa, que sería utilidad bruta menos gastos de administración menos gastos de venta. Ya tenemos este valor, que quiere decir que ahorita estamos perdiendo. ¿Qué vamos a recorrer? Pues vamos a recorrer todo esto. Todo esto. Vamos a recorrerlo. Hasta el periodo 36 o los 3 años, ¿no? Puedes comparar tus resultados. A ver, compara. Si en este momento hay algo que no te cuadre, regrésate a ver con calma el video, páusalo e identifica dónde está la diferencia, ¿no? Vamos a los primeros periodos. Ahí está. Entonces, con que revises los primeros periodos y los últimos, ya con esto estás del otro lado. Ahora, en otros ingresos que se pone, ingresos que no tengan que ver con el objeto de negocio, ¿como cuáles? Al final de nuestro proyecto de inversión debe de ir el valor de rescate. Entonces, al final de los 3 años, que en este caso nuestro ejemplo dura 3 años, al final de los 3 años tiene que ir el valor de rescate. Entonces, me voy aquí ubicando el periodo 36. Aquí está el periodo 36, lo voy a poner en amarillo. Y aquí debe ir el valor de rescate. Vamos a ver cuál es el valor de rescate. En el ejercicio nos dan cierta información. Vamos a buscarlo con calma. Vamos a ver si encontramos el valor de rescate. Aquí está. 8.500.000. Está en la celda I-35. Bueno, ¿qué más? Vamos a poner los gastos financieros, pero aquí dices, me hace falta algo. Lo que te hace falta hacer es tu tabla de amortización de la deuda. Por lo tanto, vamos a buscar nuestro documento. Si por ahí tenemos alguna cédula que necesitemos llenar. Las cédulas que necesitamos llenar son préstamo bancario, maquinaria, equipo, cuentas por cobrar y cuentas de proveedores y acreedores. Pero vamos a empezar con la primera, ¿no? Vamos a empezar con la más sencillita, préstamo bancario. Entonces, ya habíamos visto que desde el saldo inicial nuestro ejercicio nos daba cuenta de cómo se calculaba, de cuál era el importe. Ahora, aquí están las fórmulas para que veas cómo se calcula. Saldo inicial, saldo final anterior. Intereses es el saldo inicial por la tasa de interés. El principal lo calculas por afuera y el principal básicamente es la deuda entre el plazo o los meses que tienes para pagar. Y el pago total suma los intereses del periodo más el principal del periodo. Fíjate que aquí dice PT, que significa principal del periodo actual, mientras aquí dice PTT, que sería pago total del periodo. Entonces vamos a hacer primero el cálculo del saldo inicial, saldo final anterior, como aquí dice la fórmula. El interés será el saldo inicial del periodo, que en este caso la T minúscula es la referencia al periodo en el que estás, por la tasa de interés. La tasa de interés es del 11%, pero como se trata de un periodo mensual, entonces yo no puedo tomar ahorita el 11% así como está. En dado momento tendría que tomarlo y dividirlo entre 12 para que se hiciera una tasa mensual. Lo puedo hacer aquí mismo, no pasa nada. Nada más fija la tasa y divídela entre 12. Y ahí tienes tu interés del mes. Ahora vamos a calcular el principal. El principal sería, como aquí dice, es la deuda original, que en este caso son los 750,000. ¿Por qué no los agarro de aquí? Te preguntarás. Bueno, para no equivocarme. ¿Y a qué me refiero con no equivocarme? Si la agarro de aquí y la recorro, no me daré cuenta de que algo está sucediendo mal. Pero en cambio, si yo la agarro de acá y no la fijo, será mucho más fácil darme cuenta cuando al recorrerla se multiplique por texto y entonces me salga un error y entonces esto me advierta, algo estoy haciendo mal.
yo suelo sugerirles que lo agarren de afuera, ¿no? Entonces, tomamos los 750,000 entre los meses para pagar. Tenemos 3 años para pagar, pero ¿cuántos son en meses? La respuesta es 3 años fijado por 12. 3 por 12, 36. Entonces vamos a terminar pagando en 3 años. Fíjate que todo el principal está fijado. No se va a mover, no se debe de mover el principal. Y ahora sí, el interés sumado al principal me da el pago total y para finalizar, el saldo inicial menos el principal. Aquí están las fórmulas para que tú puedas observar. Saldo inicial menos principal del periodo actual. Recuerda que este P subíndice T, esta T chiquita no significa pago total. Esta significa principal del periodo actual. Y entonces ahora sí vamos a recorrerlo hasta el periodo 36. Debes de quedar en cero. Vamos a ver, aquí quedas en cero, entonces ya está bien. Ahora vamos a la depreciación. Yo te digo que en la depreciación, ahorita no es necesario que calcule la depreciación acumulada, porque aún así, sin este renglón, podemos cuadrar nuestros estados financieros y la idea es ahorita hacer un ejercicio sencillo, donde no te parezca complicado. Dentro de todo, que te parezca lógico y directo, ¿no? Entonces, el saldo inicial va a ser el saldo final anterior y la depreciación del periodo va a ser el valor del activo fijo entre los años de vida útil. Por lo tanto, aquí mi maquinaria, me voy a la tablita donde dice mi maquinaria y digo valor de la maquinaria fijado entre paréntesis 5 años fijados por 12 para que me dé 60. 5 por 12 60, ¿no? Valor del activo entre 5 por 12. Y finalmente, el saldo final. Hay dos maneras de calcular esta tabla, pero lo estoy haciendo la más sencilla posible, que es el saldo inicial menos la depreciación del periodo. Y esto ya lo recorres hacia tu derecha. Revisa cuánto te da. Revisa cuánto te da aquí. Compara las cifras, páusalo si necesitas. Y vamos a recorrerlo hacia el periodo 60, donde ya depreciaste todo el activo. Ahora vamos con el mobiliario. Hacemos el mismo proceso. Saldo inicial, saldo final anterior. Depreciación del periodo es el valor original de mi activo, fijado, entre 7 años fijados por 12. Y esto es lo que va a depreciarse a cada periodo. Saldo inicial menos depreciación del periodo es igual a saldo final. Y recorremos toda la vida útil que va a tener este ejercicio. Nos vamos a recorrer hasta el periodo 84. Y ahí tenemos nuestra tabla de depreciación, que sería igualito a una tabla de amortización, como una licencia, patente o permiso. Y ahora vamos a bueno, hasta aquí. ¿Para qué hice esto? Necesito los intereses que van en el estado de resultados y necesito la depreciación. Por eso calculé estas dos cédulas y hice pausa. Si te fijas, hice pausa. Estaba elaborando el estado de resultados e hice pausa porque necesitaba tanto el gasto financiero como las depreciaciones. Por lo tanto, ya que las hice, puedo continuar haciendo el estado de resultados. Entonces, quedamos que no sabíamos qué poner aquí. Ahora ya sabemos qué poner aquí. Son los intereses. Vamos a ubicar los intereses del periodo del préstamo bancario. Y si después adquieres otro préstamo bancario, recuerda que hay que volver aquí a anexarlo. Entonces, el préstamo bancario iría generando un interés de 7,188. ¿Sí? Bien. Después, si tienes otro préstamo bancario, reitero, lo anexas. Ahorita no voy a recorrer esta, sino la voy a recorrer junto con este otro concepto. Depreciaciones y amortizaciones. Hay dos activos que se tienen que depreciar o grupos de activos. Cuando tú hagas depreciaciones, pues no vayas a hacer uno para el sacapuntas, otro para la máquina de escribir. Perdón, una disculpa. Se ven los años. Quería decir computadora e impresora, pero bueno, ya sabes. Bueno, a mí en mi secundaria me tocaba
la máquina de escribir, que ahora es un producto de museo, verdaderamente. Pero bueno, entonces volvamos entonces con nuestro concepto. Tenemos que sumar la depreciación de la maquinaria más la depreciación del mobiliario. Y estas dos son las que deben de ir en el renglón de depreciación. Entonces, tu depreciación debe ser por 14,929. Otros conceptos ahorita no le vamos a hacer caso y simplemente vamos a calcular la operación de la utilidad antes de impuestos, que viene así, mira. Es utilidad operativa, que en este caso ahorita tengo pérdidas, más otros ingresos, menos gastos financieros, menos depreciación. Y hasta que no utilizáramos este otro concepto, ahorita no selecciono nada. Entonces solamente sería utilidad operativa más otros ingresos, menos gastos financieros, menos depreciaciones y amortizaciones. Y ahora sí, puedo seleccionar todo esto. Es más, todo esto, no es cierto, porque este renglón de otros ingresos sí le escribí al final, le escribí algo. Entonces mejor solamente desde gastos financieros, depreciación, otros conceptos y utilidad son los que vamos a recorrer. Si hubiéramos recorrido el renglón de arriba, pues tendríamos que volver a reescribir esta cantidad. Ahora, los impuestos por pagar van a ser de la siguiente manera. Los impuestos por pagar, ¿se acuerdan que yo les dije que íbamos a hacer una modificación en nuestras cédulas? Ahorita vamos a dejar un momentito los impuestos como si no los pagáramos, ¿no? Y vamos a la utilidad neta. La utilidad neta sería utilidad antes de impuestos menos los impuestos. Y esto lo recorremos. Anteriormente habíamos visto que para calcular los impuestos lo que se hacía básicamente era, se revisaba si esta cifra tenía ganancias y se tributaba. El problema con esa fórmula es que vas a generar un impuesto acreditable, un impuesto a favor, que tienes que esperar a que tengas utilidades para poder acreditarlo. O sea, si no tienes utilidades, simplemente no tienes oportunidad ni debes de inflar tu capital diciendo, es que tengo ahora una reservota gigante de impuestos acreditables. La mejor manera es hacer una tabla complementaria y para esta tabla, fíjate lo que necesitamos. Si no la tienes, si no has armado esta tablita, está justamente, la puse en el 240, esta seguramente es nueva para los que para lo que vimos en clase. La optimicé de tal manera que fuera lo más sencilla posible para ti. Y entonces tenemos lo siguiente, ISR por pagar será calculado de una tabla que primeramente establezca en qué periodo estamos y si hay impuesto a pagar en ese periodo. Ahorita vamos viendo las fórmulas, ¿no? Después calculemos el saldo inicial del impuesto a favor que tengas como un cálculo aparte. El impuesto a favor que se genera en el periodo. Este sería impuesto a favor generado en el periodo. Impuesto a favor utilizado en el periodo. Y después el saldo final del impuesto a favor. Y ya después que tengas todo eso, vas a decir cuánto se paga de impuestos en efectivo. Entonces vamos a empezar diciendo que en el periodo preoperativo, recuerda, este es nuestro periodo preoperativo. En el periodo preoperativo no hay impuestos porque todavía no estás gastando, ¿no? Es un periodo como, por decirlo así, es como de gracia, ¿no? Entonces, ¿dónde verdaderamente nos interesa poner nuestro enfoque? Ahorita todavía no vamos a hacer esta operación, sino directamente vamos a ir al primer concepto, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se calcula si tenemos que pagar impuestos. La operación debe decir sí. Recuerda que yo la tengo hecha en inglés, pero tú puedes decir sí. La utilidad antes de impuestos es mayor a 0. Déjame mostrarte.
Si la utilidad antes de impuestos es mayor a 0, entonces se va a tributar. ¿Y cómo se tributa? Pues se toma la utilidad antes de impuestos, que es C110, por la tasa del ISR, que tú sabes, estás arriba. Ahorita, para ya no recorrerme, le voy a multiplicar por 0.22. En tu proyecto tendrías que ajustarla a 30%, que no se te pase, ¿no? Esta la tendrías que ajustar a 0.3. Y bueno, ¿y qué pasa si esto no es cierto? ¿Qué pasa si esto no es cierto? Entonces, si tu utilidad antes de impuestos no es mayor a 0, eso quiere decir que no vas a pagar impuestos. Entonces, debo de ponerle una última coma 0, que quiere decir cuánto tengo de impuesto a pagar. Ahorita la vamos a recorrer. Nada más, primero voy a armar toda la columna y después ya la recorremos. Entonces, nuestra primera fórmula debe de decir lo que acabamos de observar, y aquí observas que te da impuesto a pagar 0. El siguiente es el saldo inicial del impuesto a favor. El saldo inicial del impuesto a favor es el saldo final anterior. Aquí no importaba que no hicieras nada porque, mira, es cierto que aquí hay una operación, pero como sabes que apenas acabas de arrancar, en realidad no nos preocupa que tengas o no hecha la operación. Podría estar en blanco, igualmente te funcionaría. Entonces, esto es digamos, contentillo. O sea, digamos, si tú quieres, pues ponerlo así. Y si no, me vas acompañando, elaborando la columna 1, que todos nos vamos a llegar a ese mismo proceso. Entonces, la segunda celda que hemos hecho es el saldo inicial, saldo final anterior. La tercera, fíjate lo que dice, impuesto a favor generado en el periodo. Vamos a hacer exactamente lo contrario que hicimos aquí. Entonces, vamos a decir, si la utilidad antes de impuestos es menor a 0, entonces se toma el valor absoluto de la siguiente operación. La operación va a ser mi utilidad antes de impuestos, que en este caso es pérdida, por la tasa del ISR, que en este caso sería 0.22. Ahí me va a dar un impuesto a favor, y si no, le voy a poner coma 0. Entonces, donde dice utilidad antes de impuestos, vamos a ubicar la celda en cuestión. ¿Dónde está nuestra utilidad antes de impuestos? Es esta. Entonces dice, si C110 es menor a 0, entonces toma C110 y multiplícala por 0.22. Pero como no quieres que te dé negativo, le pones valor absoluto. Y después le pones coma 0. Y ahí está nuestra segunda operación. Pues aquí tendríamos 179,000 pesos de impuesto a favor. ¿Por qué tanto? Porque perdimos 816,266, y si la tasa de impuestos es el 22% de esto va a ser como impuesto a favor acumulable dentro de los siguientes 10 años, ¿no? O 10 periodos fiscales. Ok, entonces ya tenemos esto. Ahora vamos al siguiente renglón. El siguiente renglón es impuesto a favor utilizado en el periodo. Aquí tengo una fórmula. Si observas aquí, la fórmula dice básicamente si, ah, si yo lo que tengo, más bien si lo que voy a tener que pagar me alcanza para pagarlo, pues lo pago, y si no, solamente con lo que tenga. Vamos a ver cómo voy a hacer la operación. Entonces va a decir, si la... Vamos a decir aquí, si el saldo inicial del impuesto, si el saldo inicial del impuesto a favor es mayor que lo que tengo que pagar de impuestos, entonces deberé de tomar, en total voy a pagar totalmente los impuestos. Entonces, básicamente sería, toma el total de pago de impuestos y págalo. ¿Sí? Eso es básicamente lo que nos está diciendo la formulita. Y si no,
si no me alcanza, si mi saldo inicial es insuficiente, entonces solamente toma eh, hasta donde tengas dinero, que sería como toma todo lo que tengas como de saldo. Y esto se puede entender la fórmula como si tienes 10 pesitos de impuesto a favor, pues solamente vas a utilizar los 10 pesitos. Pero si ese impuesto a favor es digamos, de 1,000,000 de pesos o de varios miles de pesos, entonces, pues con toda confianza puedes pagar el impuesto a partir de esta compensación de impuesto a favor, ¿no? Ok, entonces la fórmula, ahí está. Vamos a corregirle que aquí diga if. Recuerden que mi fórmula está en inglés. Y vamos a desplegar esta formulita porque no se estaba viendo cuando yo estaba escribiendo. Entonces ahí puedes observar, es básicamente lo que nosotros habíamos puesto, ¿no? Aquí podríamos quizá mejorar nuestra, nuestra fórmula. No quisiera tomar mucho tiempo, pero donde da editar nota, ¿no? Entonces esto sería como si mi saldo inicial de IVA acreditable es mayor al impuesto por pagar, entonces se paga el impuesto, o sea, aquí sería como paga el impuesto por pagar, ¿no? Paga todo el impuesto por pagar. Y si no, paga para lo que te alcance. Básicamente eso es lo que estoy proponiendo, ¿no? Bueno, ok. Ya lo hicimos, ¿no? Ahora vamos al siguiente. Aquí, el siguiente es el saldo final del impuesto a favor. El saldo final del impuesto a favor sería de la siguiente manera. Aquí tenemos el saldo inicial que tenías más el que generaste en el periodo menos el utilizado. Entonces sería, ahora sí, saldo inicial, el renglón 243, más el generado menos el utilizado. Y finalmente, aquí vamos a hacer una operación. Dice impuesto a pagar menos el impuesto a favor utilizado. Entonces, a ver, impuesto a pagar menos el impuesto a favor utilizado en el periodo. ¿Sí? Ahí tenemos. Y estos ya lo vamos a recorrer. Recorremos. Ahí tenemos esta fórmula. Lo que va a hacer por nosotros es revisar cuánto se va a pagar de impuestos. Mira, los primeros periodos estamos genere y genere impuestos a favor. Entonces tenemos nuestros impuestos a favor que van creciendo. Y después, en determinado periodo, a partir del periodo 16, ya empezamos a tener utilidades. Entonces, esas utilidades generan impuestos y entonces lo que está sucediendo es que ya tenemos 160,000 de impuestos por pagar. Nuestro saldo de impuestos a favor es de 156,000 y entonces empezamos a utilizar ese saldo, o más bien ya lo habíamos empezado a utilizar desde antes. A ver, vamos a ver desde dónde lo habíamos empezado a utilizar. A partir ¿de dónde? A partir de aquí ya lo empezamos a utilizar. A partir del periodo 9 empezamos a utilizar nuestro impuesto a favor y se iba acabando poco a poco. Ya se dan cuenta. Teníamos estos impuestos por pagar, se iba empezando a acabar. Y en el periodo justamente 16 es en el que ya casi se nos acaba, ya solamente tenemos 269,000. Aquí se nos termina acabando, nos da 156,000 de saldo remanente de impuesto a favor. Tienes que pagar 160,000 de impuestos menos 156
entonces solamente tienes que pagar en efectivo esa diferencia, ¿no? Eso es 3,000. Y a partir de ese momento ya no tenemos impuesto a favor, entonces todos los impuestos que tengamos que pagar se, se pagan en efectivo. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Esta tabla es nueva, evidentemente. Esta tabla no la habíamos hecho porque en este sentido había que optimizarla, ¿no? Entonces ya lo optimizamos. Esta es la fórmula más sencilla, ¿no? Entonces, una vez repasando más, tenemos primero que técnicamente esta es fuera de la tabla, pero nos ayuda a tenerla cerca, el calcular cuánto se tendría que pagar de impuestos y si no, pues simplemente está en blanco, ¿no? Y recorriendo el saldo del impuesto a favor, si es que no se utilizara, pues que se fuera recorriendo, que fuera aumentando y que básicamente el saldo final es la suma de lo que produciste más lo que ya llevabas, es decir, el saldo inicial más lo generado en el periodo menos lo utilizado. Bien, entonces, ¿qué debemos de hacer? Básicamente, este valor lo tenemos que poner donde dice impuestos. Entonces, vamos a ir a impuestos. Aquí tenemos impuestos por pagar. Y aquí vamos a poner ese valor. ¿Qué ventaja tiene esta tabla entonces? Esta tabla lo que hace es calcularnos, acumularlos el impuesto a favor y en el momento en el que ya tengamos que pagar impuestos, lo empezamos a utilizar de manera automática, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí no pagué nada de impuestos y es como tu declaración anual, ¿no? Es decir, como tu declaración, estos serían como tus enteros, ¿no? Tus pagos provisionales del ISR. Y aquí dices, bueno, ¿qué proporción es? Esta proporción es chiquitita. Generé 731,000 de utilidades. ¿Por qué solamente pago 3,888? La razón es que tenías impuestos acreditables de ejercicios en los cuales perdiste dinero. Por eso es que vas pagando poquito, ¿sí? Y después aquí se va haciendo la proporción un poquito más grande, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sale? Y todos estos periodos en los cuales sí generas utilidades, ¿por qué no pagas impuestos? Porque estás utilizando tu impuesto acreditable, ¿no? Bien, esta es básicamente la tabla. Una vez más, voy a revisar los valores. Entonces, nuestros valores de impuesto por pagar nos quedan vamos a ver cuántos, son un montón. Los 16 primeros están en blanco y después a partir del periodo 17 ya empiezas a pagar. Ahí pueden observar. Me regreso tantito a ver cómo se armó la tabla una vez más para que puedas comparar las cifras. Rápidamente le doy clic, bueno, voy a darle clic al periodo 2 para calcular si hay impuesto, para calcular si hay IVA, si hay saldo de IVA acreditable del periodo, más bien no IVA, si hay saldo del ISR a favor, que puedas ir arrastrando. Si tienes IVA acreditable del periodo, si se va a utilizar, cuánto se va a utilizar de ese IVA, perdón, de ese ISR acreditable o no, y cuál es el saldo final después de utilizar el ISR acreditable. Y al final, cuánto se tiene que pagar de ISR tomando en cuenta los impuestos acreditables que puedes utilizar. Bien, si en alguna parte dije IVA, una disculpa, tiene que ser solamente ISR, pero bueno, ahí está. Y también compara los últimos 6 periodos para que sepas más o menos cómo está, ¿no? Bien, esta parte era nueva, por eso me detuve un poquito y es como una de las partes más, por así decirlo, complicadas, entre comillas, ¿no? Todo en realidad es relativamente sencillo. Ahora vamos al flujo de efectivo. En el flujo de efectivo ya teníamos previamente, y tú también ya lo tenías, aquí cargado la entrada por financiamiento. ¿Por qué? Porque quería que el saldo final coincidiera con el que tenemos reportado
Entonces tuve que hacer aquí alguna adecuación interesante. Aquí dije, a ver, 2 millones que quiero que reporte mi saldo final, menos lo que quiero que se reconozca en el flujo efectivo como que entró por vía de préstamo bancario. Entonces aquí dije, ¿cuánto debía tener de saldo inicial? Pues 1.270.000 más 750.000. Ahora sí me da el saldo final reportado en el balance de 2 millones. Ok. Um, Como ya les he dicho, los flujos de efectivo se deben dividir acorde a la NIF en entradas operativas, entradas por financiamiento y entradas por inversión. Así es que las entradas operativas serán pues aquellas entradas por venta, ¿no? Entonces vamos a empezar. Tenemos un criterio de tesorería que nos dice que me parece que el 40% de nuestras ventas, no es cierto, el 60% de nuestras ventas iban a ser cobradas de contado y el 40% restante iba a ser un mes después. Por lo tanto, a ver, tengamos en cuenta este porcentaje. De una vez lo voy a seleccionar. Voy a fijarlo. Entonces, 60% fijado por las ventas que tengamos reportadas en el estado de resultados. Vamos a ver. Aquí están las ventas reportadas en el estado de resultados. Entonces, básicamente dice 60% fijado por lo que tenga vendido. Y este lo recorro. Ok. Ahora, vamos a la cobranza. La cobranza sería el 40%. Entonces, nuevamente me voy hasta arriba. Esto sí te puede tomar algo de tiempo, pero finalmente aquí ya 40%, perdón, cobrado, fijo el 40%. Y me vuelvo a desplazar para ubicar las ventas. Pero esta vez las ventas no las voy a agarrar de aquí. Tienen que ser las ventas del primer periodo porque la idea es que quiero, creo que algo hice mal. Vuelvo otra vez. 40% fijado por las ventas de enero. La idea general es ver o reflejar aquí cómo te estás esperando 30 días para poderlas cobrar. Esto lo recorro y solamente para recordar que se trata de un desfase, lo arrastro hasta acá. Y sumaré toda la cobranza operativa, estos dos renglones, y lo recorro hacia la derecha. Bien, ahí está. ¿Qué más sigue? Si tuviera alguna entrada extraordinaria, por ejemplo, cuando tenga un segundo préstamo, pues aquí la pongo en este renglón donde corresponda. Si tengo un préstamo aquí, pues aquí lo pongo, ¿no? Solamente cuando entra, solamente el importe de dinero que entra. Y la suma de las entradas operativas, las entradas por financiamiento y las entradas por inversión nos da el total de entradas. Así es que hay que recorrerlo. No se te olvide recorrer estos renglones, porque entonces sí no te va a cuadrar el estado financiero. Ahora, te das cuenta que aquí tengo dividido, esto sería como pago del costo de ventas que se realizó en efectivo, pago del costo de ventas que se realizó, digamos que se realizó a crédito, ¿no? Y así todos estos son pagos. En realidad todos estos podrían tener la leyenda pago, 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 ¿no? Pero lo que puedes observar claramente es que está dividido primero en costos, después en gastos de venta y después en gastos de administración. ¿Sí? Todos podrían decir, inclusive este podría decir pago de impuestos, pago del préstamo, ¿no? Todos son pagos porque son en realidad salidas de dinero. Entonces, ¿qué tengo que ver? La política de tesorería para ver respecto de todo lo que yo me gaste, qué porcentaje va a ser a contado y qué porcentaje va a ser a crédito. Creo que la proporción era 30-70, pero vamos a revisar. Nos vamos a nuestro tablero de control y aquí está nuestra política de pago. Dice que el 30% de todo lo que gastemos va a ser a contado. Entonces voy a seleccionar este 30, lo fijo con F4 o con comando T y lo voy a multiplicar por, en este caso, si se fijan en el flujo efectivo, estoy hablando del costo de ventas. Así es que voy a seleccionar el costo de ventas. Es el 30% de eso.
Y el otro 70, ¿qué debo de hacer? El otro 70, aquí podría ponerle 70%. Claro está que mejor voy a agarrarlo de la tabla, aunque me tarde un poquito más. 70% fijado por... Aquí lo que podría suceder es que se te olvidara fijar. ¿Qué recomendación yo te doy? Pues escríbelo así, 70, y ya. Aunque no sea tan automatizado tu modelo, vas a ver que así te vas a equivocar menos, ¿no? Entonces va a ser 70% por el costo de ventas. Entonces estas dos renglones son respecto del costo de ventas. Lo que voy a hacer es, este que es el 30, voy a copiarlo uno hacia acá. Y ya que tengo estos dos en la misma columna, los recorro juntos. Bien. Ya después podrías copiar este hacia acá. ¿Sale? Vamos a hacer lo mismo, pero con el gasto de ventas. Entonces decimos gasto de ventas por el 30% que dice nuestra política de pago. Fijado. Lo fijo. Ahí está. Lo recorro para acá para que después pueda, junto con este otro, también recorrerlo. Entonces voy a decir otra vez gasto de ventas del periodo 1. O sea, está desfasado, te das cuenta, mira. Porque es a 30 días. Entonces, gasto de ventas del periodo anterior por el 70%, que es pagado un mes después. ¿Sí? Y esto quiere decir entonces que, fíjate, esto quiere decir que este y estos dos, suman lo mismo que el gasto de ventas. Vamos a ver, puedes corroborar. Este valor se está pagando en dos partes. Ok, entonces, ahora vamos a recorrer estos dos juntos. Recuerden que nuestro ejercicio termina en el año 3 o en el mes 36. Por eso ya después ya ni me fijo en lo demás. Ahora vamos a los gastos de administración. Tomo los gastos de administración y los multiplico por el 30% de nuestras políticas de tesorería. Política de tesorería. Esto sí probablemente te pueda causar un poquito de ruido estar subiendo y bajando, pues esta tabla es un poquito grande, ¿no? Está ahí nuestro 30%. Lo recorro hasta aquí. Y ahora otra vez el gasto de administración, pero desfasado por el 70% que dice nuestra política de tesorería. Fijado. No se te olvide. Puedes comparar cuando estamos haciendo ahorita estos ejercicios, compara, revisa, pon pausa y dices sí, coincide. Y si ya coinciden los primeros periodos, ya estás hecha. O estás hecho, ¿no? Creo que estoy hablando en términos de todos mis alumnos. Algunos son más, o creo que son más hombres en esta materia de desarrollo emprendedor. Pero bueno, ok. Y ahora ya tenemos eso, que es la parte interesante, ¿no? Ahora vamos al préstamo bancario. Voy a pagar el préstamo bancario, todo, incluyendo intereses más principal. O sea que me voy al renglón de pago total de mi préstamo bancario 1. Estoy en el periodo 1, no se olviden que estamos en el periodo 1. Voy hacia arriba y voy a buscar el pago total. Pago total del préstamo bancario. Aquí está. Mes 1, pago total, 28,000. Y si tienes un préstamo después, pues aquí anexas tu segundo pago, ¿no? O con donde corresponda. Ahí está. Ahora vamos a pagar los impuestos. La política aquí sería, los impuestos se asumen como pagados de contado. Esto es como... Y entonces la lógica sería así. Yo seleccionaré del impuesto por pagar cuánto dinero salió de mi empresa. Ahí está.
Estos dos no los vamos a necesitar ahorita. Por lo pronto, si no hacemos un préstamo, ahorita todavía no, pero sí tenemos de incorporar en la sumatoria, sí debemos de incorporar la totalidad por si algún momento necesitamos, ¿no? Recorro. Y ahí tienes, de hecho, puedes ahí observar si cuadran. A ver, vamos a ver desde el periodo 31, ¿cuánto tienes? 32, periodo 33, 34, 35, 36. Entonces ahí tenemos total de entradas, total de salidas. Y ahora vamos a saldo inicial, generación de efectivo y saldo final. Vamos al inicio. Entonces aquí, este estaba dado, este es un dato dado y es especial. No vamos a recorrerlo. Lo que verdaderamente importa nuestra fórmula es el saldo a partir del periodo 1. Entonces, saldo inicial, saldo final anterior. Generación neta de efectivo es entradas menos salidas. Y nuestro saldo final será la suma del saldo inicial más la generación neta de efectivo. Y esto lo recorremos. Ok, ahí está. Ahorita vamos a tomar el préstamo bancario 2 y vamos a ver qué nos hace falta. Ya estamos listos para preparar nuestros, no es cierto, me hacen falta cuentas por cobrar y clientes. Aquí esto está muy sencillo porque básicamente leyendo estos conceptos ya sabes lo que tienes que hacer. Ejemplo, aquí dice ventas, pues tomo las ventas del periodo del estado de resultados. Así es que voy al estado de resultados, tomo las ventas. Me dice que las acumule. Recuerda que es una L invertida, va las ventas del periodo más las ventas acumuladas anteriores. Así de sencillo se acumula. Cobranza. Pues, ¿dónde está el renglón donde calculamos la cobranza por operación? Cobranza operativa. Pues en el flujo de efectivo. Cobranza operativa, 1,041,600. Cobranza acumulada, ya sabes cómo se acumula. ¿Qué se pondría aquí? Los saldos que tuvieras de cuentas por cobrar. Pero como nuestra empresa apenas va iniciando, pues no tenemos nada ahí. Y finalmente, para calcular nuestro saldo final de cuentas por cobrar o de clientes, serían ventas acumuladas menos cobranza acumulada. Y esto ya lo tenemos listo. Lo recorremos. Ya tenemos ahí nuestra cédula. Hasta el mes 36. Recuerden que si yo seguí hasta otros periodos, es solamente para que ustedes pudieran corroborar que los activos que estabas depreciando o amortizando se vieran en ceros hasta el final. Pero en realidad nuestro ejercicio termina al año 3. Ahora vamos a los proveedores y acreedores. ¿Cómo va? Los consumos de toda índole, excepto por conceptos de préstamos bancarios, pero en realidad deben de entrar costo de ventas, gastos de administración y gastos de ventas. Entonces yo voy a revisar mis consumos del estado de resultados y en los consumos encuentro 682,000 de costo de ventas, 364,000 de gastos de administración y 1,483,000 de gastos de venta. Entonces esos son mis consumos. Los sumo, los acumulo. Como ya había un saldo un pasivo que teníamos con nuestros acreedores por 50,000, recuerden que aquí se ponen todos los saldos que ya tuvieras. Entonces ahí se pone la acumulación. Después nos vamos a pagos. ¿Dónde se ve lo que has pagado? Pues tienes que tomar todo el renglón, más bien no todo el renglón, sino toda la columna de lo que has pagado por esos tres conceptos: costos, gastos de administración y gastos de ventas. Vamos entonces a ponerle suma, porque vamos a tener que hacer una suma. Y en el flujo de efectivo vamos a seleccionar
todos esos conceptos. No se vayan a pasar. No se vayan a pasar. Deben de ser costos a contado y a crédito. Gastos de administración a contado y a crédito. Y gastos de venta a contado y a crédito. Entonces son esos tres. Costos, gastos de administración y gastos de venta. Esos son. Esos son nuestros pagos. Y nuestros pagos acumulados, cómo se acumulan, ya lo hemos visto, una L invertida. Y finalmente, cuánto se debe. Consumos acumulados menos pagos acumulados. Ahí está. Tenemos ya muy sencillito todo esto. Lo recorremos hacia el periodo 36 y estamos listos. Todavía vas a tener que hacer alguna modificación porque recuerda que los saldos de tesorería van a dar negativo, entonces tienes que adquirir un préstamo, pero estoy yéndome sobre lo más directo, ¿no? ¿Cómo podrías presentar tus estados financieros? Entonces, lo que me interesa es que ya te cuadren tus estados financieros para que podamos hacer después la evaluación del proyecto. Entonces, esto, recuerden que una vez que ya les cuadren estos ejercicios, les pido que hagan este esfuerzo, aprovechando un poquito nuestro fin de semana, ¿no? Para que personalices estos flujos, los personalices a tu proyecto, ¿sí? Específicamente a tu proyecto, que los vayas personalizando. Pero tienen que estar cuadrados, evidentemente. Entonces ahora, vamos ya en la parte final, vamos a ver cómo se cuadra nuestro balance. Número 1, caja y bancos, ¿de dónde sale? Pues del flujo de tesorería. Más bien el flujo de caja, del flujo de efectivo. Entonces, voy a ir al saldo final de flujo de efectivo. Es el saldo final del mes 1 y lo estoy ¿dónde colocando? Lo estoy colocando en caja y bancos. Lo recorro. Bien, ahí está. Los que estén en gris ya les había dicho que no estamos llevando ahorita cédulas. Por lo tanto, es válido que para tu proyecto también hagas más o menos lo mismo. Y si alguien te llegara a preguntar, la respuesta sería, este es el valor promedio que nosotros hemos calculado que representarían nuestros inventarios. Y ya tú puedes determinar qué importe poner, ¿no? Cuentas por cobrar es como si fueran clientes o cuentas por cobrar. Y entonces nosotros ya tenemos nuestra cédula de cuentas por cobrar, que es el saldo, que estamos viendo aquí, de 694,400. Lo recorremos. Vamos ahora a maquinaria. Maquinaria fue depreciada y tiene una cédula. Entonces vamos a revisar la cédula de maquinaria. Sus saldos finales se reportan en el balance. De hecho, el balance lo que hace es simplemente reportar saldos finales. ¿Sí? Vayan revisando ahí que coincida, pónganle pausa, ¿no? Y ahora vamos con mobiliario y equipo. Mobiliario y equipo también tiene una cédula. Aquí está su saldo final del periodo 1. Lo recorro. Ahí está. Pueden observar. Pónganle pausa si es necesario. Proveedores y acreedores. Tenemos una cédula de proveedores y acreedores. Vamos a ver cuánto reporta. Pues reporta un saldo de 1.821.000. La recorremos hacia la derecha. Préstamo bancario. Es nuestro único préstamo bancario ahorita que tenemos hecho. También tenemos un saldo final de préstamo bancario. Entonces, saldo final al mes 1. Y recorremos hacia la derecha. Ok. No tenemos ahorita préstamo bancario 2, ni ningún otro concepto de documentos, nada de eso. Este espacio estaba preparado por el segundo préstamo, pero ahorita vamos a continuar. Lo importante es que ahorita cuadres.
Y vamos, entonces ya no tienes ahorita ninguna cuenta de pasivo que trabajar. Nos vamos directamente al capital social. Esta no tiene un estado financiero que yo te haya enseñado, por lo tanto se copia este valor. Si alguien te dice, ¿por qué el capital social no crece? Bueno, teóricamente debe de crecer solamente cuando los accionistas en la asamblea deciden incrementar el capital social ante notario de manera formal, por cuestiones de que se vea más interesante, más valiosa la aportación de los accionistas, pero no es requisito. Y de hecho, sí se está viendo que crece nuestro capital por vía de la utilidad. Recuerden que ¿de dónde saca la utilidad del ejercicio? Pues del estado de resultados, de la utilidad neta. Aquí tenemos pérdida neta, lamentablemente. Recorremos. Bueno, esta la recorres. Vamos a recorrerla. Y la utilidad acumulada debe de ser a partir de las dos anteriores. Utilidad del ejercicio preoperativo más utilidad acumulada del periodo preoperativo. Y esto ya lo recorremos. Y hay un valor que por aquí no nos cuadra. ¿Por qué? A ver quién, bueno, ahorita estoy yo solito, pero se habrán dado cuenta que nosotros pusimos otros ingresos que era por la venta de nuestra empresa cuando se liquida, pero nos faltó poner en las entradas del flujo de efectivo, recuerden que hay tres conceptos acorde a la NIF: entradas por operación, entradas por financiamiento y entradas por inversión. Las entradas por inversión son cuando vendes algún activo, en este caso la empresa. Entonces, ese rubro, aquí nos está entrando el dinero, eso es lo que nos está diciendo. Aquí debe de entrar ese dinero. ¿Sí? Con eso, veamos, ya hemos terminado nuestro estado financiero y veamos si nos cuadras. Si hiciste todo bien, debes de tener diferencias de ceros. 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Voy a dejarles un momento para que puedan revisar. Pueden darle pausa. ¿Sí? Hay un problema aquí. Ya lo habíamos visto. Resulta ser que la empresa se va quedando sin capital. Entonces, esto se refleja aquí, te vas quedando sin dinero, pero también se refleja en caja y bancos. Mira, se empieza a ser negativa. Para evitar que nosotros tengamos esa situación, tenemos que hacer un segundo préstamo, solamente cuando se requiera. Entonces, vamos a ver en qué situación está nuestra empresa, qué problema tiene nuestra empresa y entonces en función a eso parchamos. Justo por acá, justo por aquí he puesto un espacio de un préstamo bancario 2. Tú también puedes armar la misma tabla. Y aquí el préstamo dice así: ¿cuánto solicitar? La fecha inicial, la fecha final del déficit. Vamos a ver dónde estamos hablando del déficit. Un déficit de caja que empieza en el periodo, pues este es nuestro periodo 5. Vamos a ver. Sí, es nuestro periodo 5. Pero podríamos adquirirlo desde un periodo antes. Entonces, desde este periodo hasta más o menos por acá, que tenemos nuestras pérdidas. Y entonces, pues es interesante o es necesario contar con un financiamiento, ¿no? ¿Cómo saber cuánto necesito financiarme? Para empezar, escribes un espacio que diga déficit de caja acumulado y vamos a poner la fórmula MIN. Seleccionas el saldo final de tesorería y te da esta cantidad de dinero. ¿Por qué nos da menos? Pues porque nosotros ya estamos utilizando
verdad es que no. Me acuerdo que en nuestros ejercicios nos había salido 1.800.000. Para homologar en esa ocasión, nosotros pedimos un préstamo con una reserva, ¿no? Una reserva de caja. En ese entonces habíamos solicitado 1.888.000 y cacho, más ciento y tantos mil, nos daba 2 millones de préstamo. Podemos solicitar ahorita misma esa misma suma y después ver si nos excedimos. En ese entonces solicitamos 2 millones. La idea es que este valor es lo mínimo que necesitas y todo lo demás que pidas es como tu reserva de seguridad. Entonces, si aquí tienes un déficit de 1.200.000, lo mínimo que debes de pedir es 1.256.000 más tu reserva de seguridad. Si nosotros pedimos 2 millones, estaríamos generando una reserva de seguridad de 750,000 pesos. Vamos a poner aquí 2 millones para que lo hagamos igual que el ejercicio en clase, ¿no? Entonces estamos solicitando aquí 2 millones de pesos. Ahora, vamos a armar una tabla de amortización basado en pedir esos 2 millones de pesos y empezarlos a utilizar a partir del momento en el que están habiendo los problemas en la empresa, es decir, que se nos está acabando el dinero, ¿no? Entonces aquí me parece que podríamos haberlo elegido desde el periodo 4, pero algo habrán cambiado las condiciones, no me acuerdo por qué, pero vamos a empezar a pedirlos del periodo 4, ¿no? Y entonces aquí pone saldo inicial de nuestro préstamo bancario, 2 millones. Vamos a empezar a pedirlo desde el periodo 4. Y va a suceder una cosa. Te das cuenta que en todas estas generaciones netas de efectivo estamos en rojo. Voy a ponerlo aquí. Estamos en rojo. ¿Esto qué quiere decir? Que durante todo ese lapso de tiempo no hay dinero. No sería lógico que empezáramos a pagar intereses cuando todavía no tenemos dinero. Por esa razón se genera un renglón adicional que se llama intereses generados, que se separa de intereses pagados. La otra tabla de préstamo bancario que nosotros hicimos, asumíamos que éramos muy cumpliditos, pero ahorita no se puede ser cumpliditos. Ahorita tenemos que pedir un financiamiento porque durante unos meses no vamos a poder pagar. Entonces, queremos que se calcule automáticamente cómo va creciendo nuestra deuda. Entonces, esto va a ser así. Vamos a primero calcular, bueno, tenemos una tasa de interés de 9%. Tú podrías poner una tasa más realista, una tasa como la que en México cobran, que sería quizá un 14 o más por ciento. Vamos a dejarla en 9. Y el plazo que habíamos acordado que íbamos a necesitar, más o menos, que es 11 meses en los que te estás poniendo al corriente, se puede ver ahí el número de periodos en los cuales tienes problemas y lo puedes subir a un año, ¿no? Aquí en este ejercicio, con los datos que estoy observando, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8. Pero como estaba solicitando un periodo anterior, vamos a poner 9, ¿no? Lo estoy redondeando a 12 meses. Y entonces, independientemente que sean 12 meses o 18 meses o 2 años, de todos modos, tu tasa de interés anual debe de ser convertida en una tasa de interés mensual. Nada tiene que ver este 12 con esto. Es decir, el plazo del crédito pudo haber sido a 18 meses y aún así mi tasa anual, la tasa de interés, la convierto en mensual para calcular los intereses. ¿Cómo va a ir esta tabla? Primero que nada voy a calcular los intereses que se generan, los pague o no los pague. Entonces voy a poner saldo inicial por la tasa periódica, la tasa mensual fijada. Entonces están generando intereses. El interés pagado es solamente a partir del dinero que tengas. Ahorita no tengo dinero para pagar. Así es que, ni modo, se van a empezar a generar intereses. Es más, ya me acuerdo por qué lo solicitamos un periodo previo. Nosotros podemos simular que en este periodo
fuera el 30 del mes de abril, o el 28 de abril, o el día que fuera casi final del mes, y solicitar el préstamo para que todavía no se computaran intereses. Entonces, voy a calcular como si todavía no se computaran los intereses aquí. No pasa nada si los computas, no pasa nada, pero finalmente lo voy a hacer así. Y el saldo final va a ser el saldo inicial más los intereses generados, menos los intereses pagados, menos el principal. Pues aquí, como lo pedía al mero final del periodo, todavía no se me computan los intereses. Ahora aquí sucede que el saldo final se convierte en el saldo inicial. Y aquí vamos a ver cuántos se generaron en este periodo, cuánto de intereses se generaron en este periodo. Entonces digo, ahora sí es el saldo inicial. No sé por qué, pero me lo está dando como si estuviera calculándolo en otra celda, pero es en esta celda donde estoy calculando. Entonces es igual a el saldo inicial por la tasa periódica fijada. Ese periodo se generan 15,000 de intereses. No se paga nada porque no tengo dinero. ¿Cómo sé que tengo dinero o que no tengo dinero? Observa tu generación neta de efectivo, está en negativo, no puedes pagar. Lamentablemente, esto va a suceder durante algunos meses. Vamos a recorrerlo esto hasta que nuestra generación neta de efectivo deje de ser negativa. Entonces, esto lo recorro. Estuve recorriendo el saldo final, lo recorrí. Y aquí empiezas a ver que ya se empiezan a computar los intereses. Hasta aquí, ¿no? Entonces, de 2 millones y ahora debes 2,76,000. Si lo recorres al periodo 10, aquí, ahora sí ya tienes para pagar. Veamos, ¿cuánto voy a pagar? La lógica era ver cuánto tenía nuestra generación neta de efectivo y ponerlo aquí a mano, ¿no? Voy a poner aquí, para no generar referencias circulares, iba a poner 11,000, más bien 121,179. Mi pago es de 121,000. Vamos a hacer una fórmula para saber cuánto vamos a pagar de intereses y cuánto de este principal. La fórmula va a decir así: si la cantidad que tienes por pagar es mayor que los intereses que se generaron, entonces te va a alcanzar. Paga todos los intereses que se generaron. Y si no, paga lo que te alcance. Esa es la fórmula. Una vez más, si el monto que voy a pagar es mayor que los intereses que se generaron, pues me alcanzará para pagar los intereses que se generaron. Y si no, entonces pagaré con lo poquito dinero que tenga, ¿no? O para lo que me alcance. Aquí le cambiamos. Recuerden que mi fórmula está en inglés. Y haremos una resta de lo siguiente. Va a decir pago total. Cuando se ve el igual así, es porque tengo que ensanchar un poquito esta celda. Entonces, ahora sí, pago total menos lo pagado de intereses. O sea, tengo 121,000. De esos 121,000, 15,000 los destiné a pago de intereses. ¿Cuánto me sobra para abonar a capital? Esa es la lógica. Y ahora sí, vamos a recorrerlo. Lo que sí es un hecho es que si ahorita pudiera recorrer esta celda, aquí esta celda la tengo que, cuando vaya a incrustar esta fórmula, voy a tener que quitar este valor. ¿Sí? Si no me va a dar referencia circular. Entonces, ahorita mismo, para no estar copiando y copiando y copiando cada una de las cifras, le pongo el igual, pero esta ahorita, una vez que ya haya recorrido todo mi préstamo, lo voy a convertir en texto. Entonces, fíjate lo que voy a hacer. Voy a recorrerlo. La pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Fíjate,
básicamente estoy calculando un año, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hasta ahí ya esta parte estaba como que pagada. Ya como que aquí ya me excedí en mi préstamo. Vamos a ver. Ok, entonces voy otra vez. Entonces este era mi periodo cero. Y aquí empiezo a contar mis 12 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Me hace falta un periodo. Todavía me hace falta un periodo. Entonces, vamos a ver. Ah, miren aquí. Ya iba a recorrer un periodo de más, pero se fijan que mi saldo es negativo. El que me salga negativo quiere decir que ya pagué de más. Entonces aquí más bien tengo que observar. La empresa ya se repuso exitosamente de toda su rachita en lo que conseguía superar sus ventas. Y entonces aquí ya hemos estado pagando mucho. Miren, veamos. Aquí ya pagué 121,000. O sea, aboné a capital 100,000. Aquí pagué 179 y aboné 165 a mi deuda. Aquí pagué 330 y aboné 326. Aquí aboné 319. Aquí aboné 551. ¿Te das cuenta cómo mi saldo se va volviendo más y más chiquito? Aquí, ¿cuánto le debo al banco? 307. ¿Y cuánto se generó de intereses en el periodo? La suma de estos dos, que da 310,166, es todo lo que tengo que pagar. O sea que no tendría que pagar más. Entonces, aquí lo que voy a hacer es solamente sumar estas dos cantidades. Sumaré esta cantidad más esta otra cantidad y es todo lo que tengo que pagar. Ya con eso liquido mi deuda. Ahora bien, quedamos hace un momento que estas cantidades que estoy pagando se sacan a partir de mis estados financieros. Reviso cuánto dinero tengo para pagar y en función a eso asigno un monto. Exceptuando esta, ahí ya no revisé cuánto dinero. Ya simplemente veo que tengo mucho más y pues con problemas, más bien con ningún problema pago menos, ¿no? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es no olvidar, este renglón lo tengo que convertir a texto. Voy a seleccionarlo, copiar, botón derecho, pegado especial, valores. ¿Qué pasa si se me olvida hacer esto? Me va a dar una referencia circular y no es muy agradable. Entonces, ya tenemos nuestro préstamo bancario, pero no lo hemos incrustado a nuestros flujos de efectivo. Prueba de que no lo hemos incrustado, sigue teniendo un déficit. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que nuestro ejercicio se vea bien? Pues necesitamos agregar un segundo préstamo. Entonces, el préstamo bancario, me parece que lo adquirimos aquí. Entonces, aquí entraron, ¿cuánto dinero entró? 2 millones de pesos. Entonces, aquí yo tendré que poner el dinero que entró. Igual a cuánto dinero entró. Pues entraron 2 millones de pesos. Saldo inicial. Solamente ahí. Y después tendría que ir dando cuenta. Ah, no es cierto, aquí tengo que poner los saldos finales. Da lo mismo ahorita, vas a ver por qué. Pero aquí debo de reportar los saldos finales. Aquí debo de reportar los saldos finales, no los saldos iniciales. Aquí debo de reportar el saldo final, porque estoy hablando del balance. Estoy alimentando las cuentas de balance. Este es mi balance, por lo tanto debo de reportar mis saldos finales. Entonces pongo aquí mis saldos finales. Creo que hasta acá termina. Sí. Ya de todos modos este estaría en cero. Si lo recorriera de todos modos estaría en cero. Entonces esta es mi tabla de amortización de mi préstamo bancario. Esto es. Pero hace que no me cuadren mis estados financieros, justamente por esas cantidades que estoy poniendo. Entonces, para que me cuadren mis estados financieros, ¿qué me hace falta? Pues si ya registré un pasivo, ¿dónde entró el dinero? Va por un lado tener que entrar el dinero a mi tesorería y tener después que pagar los importes de dinero que surgieron.
Entonces, voy a tener, que poner en mi tesorería el pago del préstamo. El pago del préstamo debe de ser este renglón, el pago que estoy realizando periodo a periodo. Entonces aquí voy a ponerle pago del préstamo 2 igual a este renglón. Todavía no me va a cuadrar porque todavía falta otro cálculo que tengo que hacer. Para recorrerlo hacia la derecha. Ahí está, ¿no? Estos son nuestros pagos, ¿no? Ahí está apareciendo nuestros pagos. ¿Y cuánto dinero entró en tesorería? Me hace falta que lo ponga. Esto lo voy a poner en verde para que veamos que esté conectado con lo que estamos haciendo. Tenemos que poner dónde entró el financiamiento. Financiamiento, ¿dónde entró? Aquí sí ponemos el saldo inicial. Solamente una vez, ese no lo recorremos, solamente una vez. ¿Sí? Hay algo más. Vamos a ver, todavía sigue si cuadran los estados financieros. Mira, ¿por qué no cuadran? Veamos. ¿Qué nos hace falta reconocer? El gasto financiero. Todo esto es un gasto financiero. Todos estos son gastos financieros. Entonces, exactamente, ¿qué es eso y dónde se coloca? ¿Te acuerdas que cuando nosotros teníamos nuestros gastos financieros anteriores, qué se seleccionaba? Cuando teníamos un préstamo bancario sencillito, lo que hacíamos era tomar los intereses, porque estos intereses reflejaban el interés generado y al mismo tiempo el interés pagado. Pero ahora mismo, cuando nosotros tenemos un segundo préstamo, tenemos que hay un renglón de intereses generados y otro de intereses pagados. Nos interesa el de intereses generados. Entonces, voy a ponerle más y me voy al renglón con mucho cuidado. Aquí no hay nada todavía, por eso te dije con mucho cuidado. Me voy a ir al renglón de intereses generados. Si no te gusta hacer eso aquí, pues lo puedes hacer hasta que empieza tu préstamo. De todos modos es lo mismo, mira. Lo podías haber hecho desde aquí, que empieza tu préstamo. Intereses generados. Lo recorres. ¿Qué estoy haciendo? Una vez más. Vamos a verlo con cuidado. Aquí. En el periodo 4, le agregué a los intereses generados y pagados de nuestro primer préstamo bancario, le estoy generando la referencia a los intereses generados de nuestro segundo préstamo bancario. Aquí todavía no era necesario porque todavía no habían partidas que no nos cuadraran, pero aquí ya era. O sea, si yo quito esto, empieza a no cuadrar, mira. ¿Ya se fijaron? Entonces, aquí sí es súper necesario que esté reconocido el interés generado y ya lo recorres. No se te olvide recorrerlo porque si no, no cuadra. O sea, una vez que ya hayas puesto esto, lo recorres y ya te cuadran tus estados financieros. Evidentemente hay más cosas que hacer para hacer nuestros estados financieros todavía más realistas y que capturen más información sobre la empresa, pero ahí tienes, tus estados financieros te cuadran, están bonitos y pues puedes reflejar muchas de las realidades de la empresa, ¿no? Y si lo vemos, pues es impresionante, ¿no? Es decir, es mucha información realizada y que te permite ver un grado de detalle enorme sobre lo que está pasando en la empresa a partir de las proyecciones que tú ya has tenido, ¿no? Bueno, pues ya con esto, espero que te puedas completar, primero que nada, cuadrar tus estados financieros y que ya que te están cuadrando, personalizar, tomas el archivo, lo salvas, le haces una copia, vaya, y en la copia empiezas a personalizar tu proyecto específicamente a lo que es de tu proyecto de desarrollo emprendedor. Le pones tu nivel de inversión inicial,
tus gastos administrativos, tus gastos de venta, tus costos, ya tú estableces los parámetros y haces que dé vida, que empiece a mostrar la realidad de tu empresa, ¿no? Bien, hasta aquí dejo esta transmisión. Espero que estén muy bien y échenle muchas ganas. Ya estamos por cerrar. Nuestro, eh, nuestro concurso es el día 20, así es que estaremos contrarreloj, estaremos poniendo la parte que corresponde al análisis de la información financiera, o sea, cómo se convierten en anuales y a partir de ahí ver cómo se calcula la tasa interna de retorno, las razones financieras e interpretarlas, estaremos viendo este martes. Entonces, ya tendremos ahí un poquito de tiempo para adecuar, hacer los cambios que correspondan y ya integrar toda la información. Recuerden que solamente contamos con 8 minutos para presentar todo lo de la empresa, todo lo de la empresa. Entonces tendrás muy poquito tiempo en realidad para mostrar. No tienes que, más que sintetizar y decir, bueno, pues voy a hablar, si son 8 minutos, 8 diapositivas, o quizá un poquito más de 8 diapositivas, 10 diapositivas, 12 diapositivas, no te va a dar tiempo de más, ¿no? Entonces, calcula que de esta información no te extiendas en muchos detalles, sino solamente la información que es más básica, cuánto se requiere, cuáles son la razón de rentabilidad, cuál es la liquidez o algún otro indicador que ya estaremos viendo el día martes. Y bueno, pues hasta ahí sería nuestra parte del plan financiero. Bueno, les dejo hasta aquí y les agradezco mucho que estén sintonizándome y les deseo mucha suerte para que les cuadren sus estados financieros, les queden muy bonitos y nos vemos el próximo día martes. Cuídense. Bye.